Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro segundo webinar acá de Aura Academia, Aura Academia que te impulsa. En esta oportunidad tenemos al profesor César García. Él nos va a estar hablando sobre la comunicación efectiva, pero antes quiero felicitarlos a ustedes por tomar la iniciativa de estar esta tarde con nosotros, de querer aprender nuevas técnicas, de querer mejorar la comunicación en su empresa o en su entorno. Y también recordarles que estamos @aura.academia. Allí ustedes van a encontrar mucha más información, también a través de nuestro portal web www.aura-virtual.net y nuestro grupo de WhatsApp que estamos invitándolos a que formen parte desde ya de esta comunidad a través del 0412-663-7651. Allí pueden ustedes hacer comunidad con nosotros, comunicarse. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que ustedes reciban también materiales y por supuesto a través de nuestra página web que le invitamos a que sean parte de ella. El día de hoy, bueno, en toda esta semana de campaña que hemos hecho para este webinar, la comunicación eficaz a nivel gerencial, hemos recibido feedback de las personas de Colombia, desde Perú, desde Chile, por supuesto, acá de Venezuela, desde México incluso. Hay ya cientos de personas inscritas y nosotros, bueno, estamos felices. Bueno, tenemos 42 participantes en línea, súper felices con ustedes porque además le tenemos una sorpresa. Quédense en todo este webinar. Les recordamos también que, bueno, estamos acá con un propósito de que ustedes aprendan, se lleven algo nuevo y que, bueno, se van a llevar herramientas para que las incorporen. Y a propósito de ello, saludar al equipo de Benet porque ellos, todos en equipo, han decidido conectarse esta tarde con nosotros como una iniciativa corporativa para mejorar su proceso de comunicación. Y este tipo de iniciativas son las que hacen país, las que hacen que nuestras empresas funcionen mucho mejor. Saludos a todos los que se conectan con nosotros, felices de estar compartiendo con ustedes y vamos a presentarles el protagonista de este webinar. Él es el profesor César García, profesor universitario de la Universidad de los Andes, conferencista y asesor de empresas. Nosotros felices de compartir contigo, César. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué nos tienes que decir? El contenido que necesitamos para tener una comunicación efectiva con nuestro entorno, con nuestras empresas. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Y la verdad para mí es un gran placer estar conectado con todos ustedes. Un gran saludo a todas las personas que están acá, que se conectan desde, como dijiste, Venezuela, Colombia, México, Chile. Están nuestros amigos de Benet. De verdad, un gran abrazo, formar parte y ser parte de la formación de este gran equipo que trabaja por Venezuela. Y bueno, compartir este mensaje relacionado principalmente con cómo comunicarnos y aprender a comunicarnos de manera eficaz a nivel gerencial en nuestras organizaciones. Pero es que la comunicación, Andrea, incluye también algunos aspectos como cómo comunicarnos en casa, cómo comunicarnos con amigos. Al fin y al cabo, dentro de las organizaciones, nuestros compañeros de trabajo terminan siendo parte de nuestras relaciones personales, de nuestras afinidades. Allí tenemos amigos, algunos incluso se llegan a convertir hasta familia. Entonces, digamos que todo esto lleva un efecto importantísimo en lo que es el proceso de comunicación. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer que la comunicación en nuestras organizaciones sea realmente eficaz y se logren los objetivos planteados por la organización en lo referente a la comunicación y evidentemente a los componentes estratégicos de la misma. Muy bien, entonces vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. Como les dije anteriormente, para mí es un gran placer compartir con este emprendimiento llamado Aura Academia. Les invito desde ya que empiecen a revisar las redes sociales, el trabajo que está haciendo el grupo. Realmente es un trabajo interesante, importantísimo. Los invito a que estén ahí pendientes de todo lo que va a estar saliendo porque vienen cosas realmente importantes, ¿sí? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, amigos? Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación eficaz a nivel gerencial. ¿De qué trata esto? ¿De qué va esto? Bueno, señores, esto va principalmente relacionado a que en toda organización debemos constantemente estarnos comunicando. Es imposible trabajar en una comunicación o en cualquier lado sin comunicarnos. Por tanto, pues debemos prestar principal atención a cómo nos estamos comunicando en nuestras empresas. ¿Qué es lo importante?
al comunicar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, que constantemente estemos verificando que el mensaje esté llegando de manera correcta, que efectivamente las directrices, lo que se está haciendo, se esté realizando de manera correcta. ¿Por qué esto es importante la comunicación? Porque todo el que toma decisiones debe transmitir esa información a las personas que la van a ejecutar. Una sola persona que tome las decisiones en la organización, si no las transmite a su grupo de trabajo, pues no se va a poder llevar a cabo. Todos los procesos de ejecución o inclusive en todo el proceso de generación de ideas, pasa por un proceso de comunicación. Las nuevas empresas no es una sola persona la que toma las decisiones, es el equipo de trabajo el que participa en el proceso de toma de decisiones, y esto genera como consecuencia que evidentemente todos tengamos que aprender a comunicar nuestras ideas para de esta manera pues tomar las mejores decisiones y evidentemente plantear las estrategias que mejor se puedan llevar a cabo en cada una de nuestras organizaciones. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de comunicación en las organizaciones? A pesar de que el proceso pareciera algo básico y algo sencillo, pues comunicar es decirle a otra persona lo que yo pienso o transmitir una idea, realmente es que el proceso es bastante complejo porque se ven involucrados una cantidad de variables importantes que pueden afectar que el mensaje, que es el protagonista de todo proceso de comunicación, se transdiverse, sea equivocado o se entienda no de la manera correcta. Y es ahí donde está el punto, es lo que debemos evitar. Los principales obstáculos dentro del proceso de comunicación de las organizaciones se relacionan principalmente con ¿qué? Con todo aquello que haga que el mensaje no sea entendido, no llegue o no sea entendido de la manera como se pretenda que sea entendido. Es allí donde está el problema, pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a comenzar por dar unos conceptos básicos. El primer concepto básico es el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso de transmisión de un mensaje. Eso es comunicarse. Cuando yo quiero transmitir algo, intento transmitirle un mensaje a cada uno de ustedes. Mi idea de lo que estoy pensando, intento que cada uno de ustedes la entienda como yo la entiendo. Eso es comunicación. Comunicación es diferente a información. ¿En qué se diferencia la comunicación de la información? Es que la información es simplemente una transmisión de algo. Si la otra persona entendió o no entendió, pues ya no es responsabilidad de la persona o de los intervinientes en el proceso de comunicación. Muchas veces el mensaje informativo está hecho de tal manera de que no haya equivocación en el procesamiento de la información. Por ejemplo, las normas, llegar a las 8:30 de la mañana a la oficina, se hace un cartelito y lo estoy informando. Es muy fácil, no hay manera de que la persona que lea ese cartelito no entiende el proceso o la información que le estoy dando. Entonces ahí no podemos decir que estamos comunicando. El proceso de comunicación se da cuando dentro del mensaje que quiero transmitir existe la posibilidad de que pueda ser percibido de distintas maneras. Y ahí digamos que hay varios actores. Aquí seguimos entrando en aspectos básicos de la comunicación. Vemos que ¿quiénes son los intervinientes, los elementos del proceso de comunicación? Está el emisor, el receptor, el canal, el mensaje y el código. Cada uno tiene sus características particulares. Debemos cuidar cosas en cada uno de esos intervinientes, y a pesar de que podamos pensar de que la tecnología nos ha ayudado enormemente a resolver problemas de comunicación, la verdad es que muchas veces se convierte también en un obstáculo para que la misma sea eficiente. El emisor, ¿quién es? Es la persona que pretende transmitir el mensaje. Si usted quiere darle un mensaje a su equipo de trabajo, a sus subordinados o incluso a su superior, si usted es el que tiene la intencionalidad de dar el mensaje, usted es el emisor. El receptor es quién, es la persona a la que usted pretende darle el mensaje. Y aquí es vital las características del emisor y el receptor. El emisor evidentemente debe tener claro qué es lo que quiere decir, debe comunicarse de buena manera, y sobre todo es que sobre el emisor recae la mayor responsabilidad dentro del proceso de comunicación. Fíjense, muchas veces decimos que no estamos en una reunión de trabajo, se dan las directrices para hacer las actividades y las decisiones que hay que tomar esta semana, no se realizan. Y entonces cuando se habla con la persona responsable de realizar la actividad, nos damos cuenta que no entendió, decimos no, pero es que es responsabilidad de él porque no entendió. La verdad es que no es así. La verdad es que si tú eres el responsable de darle el mensaje y la persona no entendió, es tu responsabilidad que la persona no haya entendido. Y más adelante vamos a ver por qué este elemento tan particular de que la responsabilidad es del emisor.
El receptor pues debe tener ciertas condiciones también para participar de manera eficaz en este proceso de comunicación, como la atención, tener los conocimientos, tener un lenguaje, utilizar un mismo código que el que utiliza el emisor. El canal, aquí es donde la tecnología se ha involucrado de gran manera y donde ha afectado de manera, en algunos casos, significativa, positivamente o negativamente, los procesos de comunicación dentro de las organizaciones. Por ejemplo, esta manera de reunirnos es una cuestión que la tecnología, este canal de reuniones por Zoom, es un elemento que la tecnología nos ha permitido hacer. Y no importa si estás en Chile, si estás en Colombia, si estás en México, si estás en Venezuela, si estás en Mérida, donde estoy yo, si estás en Caracas, si estás en Valencia, si estás en Maracaibo, no importa dónde estés, nos podemos reunir e incluso nos podemos ver al momento de comunicarnos. Pero ¿qué pasa? El uso excesivo de los canales dentro de las organizaciones también es un problema. Por ejemplo, vamos a hablar de un canal que se está utilizando mucho en las organizaciones y es un error que he visto en la mayoría de las organizaciones que he asesorado en los temas de comunicación, que es el uso del WhatsApp. Dentro de los grupos de WhatsApp, la empresa llega y crea un grupo de WhatsApp de la organización, donde están todos los integrantes de la organización. La idea del grupo de WhatsApp inicialmente o el objetivo es que transmitir información o comunicar cosas a través de ese canal de WhatsApp para que sea utilizada por todos los integrantes de la misma. Pero adicionalmente, entonces la gente del departamento, de cierto departamento de esa organización, decide, oye, no, pero es que nosotros manejamos una información dentro de todo el departamento, no de toda la organización, vamos a crear un grupo de WhatsApp del departamento. Y sería interesante los que están conectados que me digan si esto les ha pasado en su organización. Entonces se crea el grupo de WhatsApp del departamento. Muy bien. Entonces ya tenemos en la organización dos grupos de WhatsApp, uno de la organización y otro del departamento. Bueno, pues resulta que dentro del departamento hay distintos jefes y el jefe dice, pues yo me quiero comunicar con mi grupo de trabajo nada más. Y crea el grupo de WhatsApp de la unidad del departamento tal. Ya llevamos 3 grupos de WhatsApp. Pero entonces en ese departamento hay vendedores que dicen, pues nosotros debemos comunicarnos entre nosotros únicamente para hablar ciertas cosas. Y entonces vamos a crear un grupo de WhatsApp únicamente de los vendedores, porque de esto no se tiene que enterar el jefe, porque son cuestiones propias de los clientes. Muy bien, ya tenemos 4 grupos de WhatsApp entonces. Pero adicionalmente entonces dice, pero es que nosotros somos amigos. Vamos a crear un grupo de WhatsApp de los amigos del trabajo, donde adicionalmente pues ahí vamos a hablar como amigos, no cosas de la empresa. Tenemos ya 5 grupos de WhatsApp, 5 canales de una misma institución. Pero resulta que adicionalmente se empiezan a dejar de cumplir las normas o el objetivo para el cual fue creado cada uno de los grupos. Entonces, por el grupo de la organización, por el grupo del departamento, por el grupo de la unidad, por el grupo de equipo de trabajo y por el grupo de amigos, pasan el mismo chiste por todos lados. Y nos llegan 5 veces el chiste. Y adicionalmente, ¿qué comete el error? Que, por ejemplo, yo me quiero comunicar con Andrea y es una información única para Andrea, pero yo digo, no, yo lo voy a lanzar por el grupo de la organización y que Andrea lo vea cuando lo vea por ahí, porque yo sé que ella de vez en cuando revisa el grupo. Y en vez de realizarle un mensaje directo a Andrea, utilizar el canal del WhatsApp, en este caso, para enviarle un mensaje a Andrea, no utilizan el grupo de la organización. ¿Y qué pasó? Pues Andrea no revisó el grupo, le fastidió, como dicen por aquí, que envían chistes recreativos, stickers, etcétera, y ella se mete y lo que hace es vaciar el chat y no revisa todo lo que hay ahí. Y resulta que por allá, dentro de los 75 mensajes que habían, entre el momento que yo revisé el WhatsApp y lo que pasó para volver a revisar el grupo, había una información importante para Andrea que yo le mandé. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos mal utilizando los canales. Hay ciertas herramientas que entonces hay que utilizar de buena manera y les invito a cada uno de ustedes en sus organizaciones que empiecen a revisar los grupos de WhatsApp. Yo, por ejemplo, en mi caso, ayer casualmente, cuando estaba terminando de preparar esta conferencia, revisé y tengo cerca de 42 grupos de WhatsApp, de todos. Entre colegios, como dicen por aquí, entre trabajo, entre empresas, entre personas con las que he trabajado, entre la casa, el condominio, etcétera, 42 grupos. Imagínense eso. Es muy difícil que algo que vaya dirigido a mí únicamente, yo lo pueda revisar en cualquiera de esos grupos. Tiene que ser de manera directa. Entonces, el canal es un elemento muy importante que, a pesar de que la tecnología ha facilitado los procesos comunicativos a través de la utilización de ciertos canales, también se ha convertido en una barrera debido a la mala utilización de esos canales. El mensaje, como les dije anteriormente, es que es el protagonista de este asunto, de la comunicación. Y más adelante vamos a hablar específicamente de los elementos que debe contener un mensaje para que la
la comunicación sea eficaz. Y hay un cuarto elemento que es el código, que muchas veces, digamos, cuando nació esta teoría, que nació por allá por los años 1930, las principales teorías de comunicación, se hablaba que principalmente era relacionado con el idioma. La verdad es que el código ha ido mutando y esta evolución tecnológica también está afectando a nuestro código. Muchas veces yo escucho hablar a las personas más jóvenes que yo, que ya están formando parte de nuestras organizaciones, y la verdad no les entiendo absolutamente nada porque utilizan una cantidad de términos provenientes de la tecnología, de las nuevas redes sociales, etcétera, que hace difícil que yo pueda entender el mensaje de ellos. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a hablar con ellos, si yo me voy a comunicar con ellos, debo crear o generar un código que sea entendible para ellos, porque si yo utilizo el código que yo normalmente uso, probablemente ellos tampoco me van a entender. Entonces el código, esta evolución que ha existido hace que el código sea mucho más complejo que simplemente la utilización de un idioma. Va mucho más allá de los elementos del código. Muy bien, vamos a hablar de los tipos de comunicación, un aspecto básico pero que es muy, muy, muy importante. La teoría habla de dos tipos de comunicación, principalmente lo que es la verbal y la que es la no verbal. ¿Sí? La verbal se relaciona con lo que es la comunicación oral y escrita. Está relacionada, cuando hablamos de verbal, no hablamos de que estamos hablando, digamos, a través de la voz únicamente, no. Cuando hablamos de comunicación verbal es que hay un discurso bien preparado, el cual se puede transmitir ya sea de manera oral o de manera escrita. Es decir, la parte de la comunicación verbal es una parte donde yo puedo planificar totalmente el proceso de comunicación que voy a llevar a cabo. Yo voy a hacer una presentación y evidentemente, ¿qué hago? Practico mi presentación, veo todo el contenido que voy a dar en mi presentación, veo cómo se va a ir concadenando cada uno de esos elementos que voy a dar en mi presentación y la llevo a cabo entonces a una comunicación verbal, en este caso de tipo oral. Por ejemplo, ustedes en las organizaciones, cuando realizan una reunión, si ustedes llevan una minuta de la reunión, llevan un esquema, llevan una agenda de lo que se va a hacer en una reunión, pues evidentemente estamos hablando de un tipo de comunicación verbal, oral. Pero la escrita también es muy importante, y aquí es muy importante cuando hablamos de la comunicación escrita, tomar en cuenta algunos elementos como por ejemplo el código. Es que la escrita es más planificada aún, pero la escrita tiene una de las mayores adversidades casi siempre dentro de los procesos de comunicación, que no me permite directamente verificar o a ciencia cierta verificar cómo está recibiendo el mensaje la otra persona, porque en este caso no la estoy viendo. Ustedes generan una comunicación, ustedes generan un memo y probablemente si conocen mucho a la persona a la que le van a mandar un memo, pues pueden más o menos tratar de inferir cuál va a ser la cara que va a poner, cómo lo va a leer, etcétera. Pero no tienen, digamos, en vivo, en el momento, la retroalimentación necesaria de saber cómo está esta persona recibiendo el mensaje. Adicionalmente, hay algo en la comunicación escrita muy particular, que a menos que usted conozca muy bien a la persona a la cual le está enviando el mensaje, pues usted tiene que adaptar su código, su manera de escribir a esa persona. Por acá Juan nos dice el carómetro. Ya vamos a hablar del carómetro, Juan. Claro que sí. El carómetro se da ya en otro tipo de comunicación, que es la no verbal. Y uno podrá decir, oye, la no verbal, fíjense que estudiosos dicen, hay ciertas universidades que han hecho estudios al respecto, entre ellas la Universidad de Harvard, dicen que dentro de una comunicación en la cual estamos cara a cara, el 65% de la información se da de manera no verbal. Es decir, yo en este caso, ustedes me están viendo y yo puedo estar aquí, tengo evidentemente toda una presentación preparada y le estoy hablando de eso, y ahí va un 35% de la información, pero todo lo que yo estoy haciendo de comunicación no verbal va a influir en ustedes un 65%. Por ejemplo, si yo le hago así, le digo lo siguiente, vamos a hacer un ejemplo acá, por favor, y yo le digo, los tipos de comunicación, y les muestro uno, así. Estoy seguro que ustedes posteriormente, cuando estén en su casa y le pregunten, mire, ¿qué tal la presentación de César de los tipos de comunicación? Así habló de los tipos de comunicación, dijo que había un tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque este uno que les hice a través de la comunicación no verbal, a través de mi cuerpo, pues afecta más y tiene más influencia en la manera como ustedes están captando el mensaje que lo que yo estoy diciendo con la boca. Y fíjense eso, nosotros además, adicionalmente, comunicamos de manera inconsciente lo no verbal y ahí es donde está lo interesante del asunto.
Porque ustedes estarán diciendo ahorita, wow, en serio, 65% de lo que yo digo es no verbal a alguien. Oye, ya entiendo entonces por qué mi equipo de trabajo a veces no comprende o no entiende. ¿Es por qué? Porque dentro de esa comunicación no verbal tiene un mayor efecto recordando a la persona. Ahora muy bien, vamos a hablar entonces de qué elementos están relacionados con la comunicación no verbal. Primero define nuestra identidad. Cuando tú ves una persona y evalúas todos los elementos de comunicación no verbal de los cuales vamos a hablar ahorita de manera rápida más adelante, te das cuenta que puedes conocer a alguien, parte de la identidad de esa persona que está hablando, por toda la comunicación no verbal que tiene, por su postura, por la manera como mira, por la posición de la cara, por cómo mueve las manos, e incluso la intensidad que utiliza al momento de hablar, la velocidad que utiliza cuando está hablando, todos esos elementos que te generan una identidad, aquella célebre frase que seguro todos ustedes la han escuchado, que dice que la primera impresión es lo que cuenta. Y la primera impresión es que, bueno, lo que tú ves a esa persona cuando se acerca a ti, cuando por primera vez te da la mano, la manera como te saluda, la manera como te habla, el nivel de voz que utiliza, la manera como está vestido, la manera como te mira, todos esos elementos comunican. Y la manera como tú te comuniques no verbalmente, pues evidentemente define tu identidad. Otro elemento particular y muy importante de la comunicación no verbal es que tiene el poder de dar o quitar fuerza a lo que estás diciendo. Porque si tú estás en una reunión de trabajo y de pronto dices, bueno, muchachos, miren, tenemos que aumentar las ventas, es algo muy importante. Yo confío en ustedes y siento que cada uno de ustedes va a poder lograr lo que estamos haciendo y vamos a conseguir cada una de las metas. Y si te lo dice esa persona, muchachos, yo confío en ustedes, hay que ponerle fuerza. Yo confío en cada uno de ustedes, en su trabajo, y sé que con su esfuerzo, con toda nuestra voluntad, vamos a conseguir cada una de esas metas. Fíjense, es el mismo mensaje, pero la comunicación no verbal utilizada en cada uno de los dos le da una fuerza o una intención distinta. Y esto va, digamos, rodeado ¿con qué? Con el mensaje. Porque yo no puedo llegar a la persona y decirle, sí, yo sé que te sientes mal y estoy contigo y vamos a abrazarnos porque todos estamos tristes. Igual, en este caso, todo el elemento de comunicación no verbal me está quitando fuerza al posible mensaje que quiero dar. Importante, la comunicación no verbal influye en los demás y influye en nosotros también. Cuando usted está hablando en una reunión de trabajo y ve que todos sus compañeros están aburridos, o cuando usted está hablando, le toca participar en esa reunión de trabajo y ve alrededor y ve que ninguno de sus compañeros le está poniendo atención o están aburridos o alguno bosteza por allá, pues evidentemente influye en la manera como usted quiera dar el mensaje o en la importancia del mensaje que usted está dando. ¿Por qué? Porque se siente mucho más importante o menos importante, o que la gente le está dando valor o no al mensaje que estás dando. Transmite emoción y sentimiento, evidentemente. La mayoría de comunicación no verbal muestra una emoción, la emoción que está sintiendo la persona cuando recibe el mensaje o cuando está dando el mensaje, y esto sucede casi siempre de manera inconsciente. Y por supuesto, la comunicación no verbal demuestra la capacidad de la persona de relacionarse. Y les voy a pedir a ustedes que revisen cada uno de ustedes cuando una persona se les presenta, o las distintas personas que han conocido en su vida, y vean a aquellas personas que son más extrovertidas, que son mucho más sociables, que van a tener un aspecto particular en su comportamiento o en su comunicación no verbal, en su postura, en la manera como se acercan, la manera como guardan las distancias, la manera como dan la mano. Hay ciertos criterios que van a conseguir que se parecen en todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal abre puertas al momento de relacionarse. Ok, ahora vamos a hablar entonces de esta comunicación no verbal, ya que es tan importante, ya que vale el 65% del mensaje está relacionado con esa comunicación no verbal. Vamos a hablar un poquito de cómo está compuesta esa comunicación no verbal. Por una parte está compuesta, ¿por qué? Por expresiones faciales. Todo lo que usted haga en esta zona de la cara, pues está comunicando. En la cara vamos a encontrar tres zonas particulares. Vamos a encontrar la zona de la frente, la zona de los ojos y la parte inferior. Cada una comunica, ¿sí? Por cuestiones evidentemente del tiempo del webinar no podemos detenernos a explicar cómo comunica cada una de esas zonas, pero sí al final te voy a pedir que te quedes porque vamos a dar una información importantísima de algo que puedes hacer donde vas a conocer todos estos secretos relacionados con cómo comunicarse o cómo determinar lo que comunican las expresiones faciales. Pero el hecho es que esto no es algo nuevo. Las expresiones faciales siempre han comunicado.
O vámonos a nuestros casos de cotidianidad, cuando estábamos niños, aquella pelada de ojos que nos hacía nuestra mamá o nuestra abuela, o incluso en reuniones, cuando el jefe quiere dar una sorpresa y de pronto el que está hablando se le sale la sorpresa, usted ve que el jefe llega y abre los ojos así y lo mueve, ahí hay una comunicación sin emitir ningún sonido, hay una comunicación. Evidentemente las posturas también envían un mensaje de manera inconsciente. Que la persona se pare derecha o no se pare derecha, la inclinación de la persona al momento que le está escuchando implica emociones relacionadas o da a conocer emociones o intereses relacionados con el mensaje que está recibiendo. Los gestos, que es distinto, importante esto, es distinto a las expresiones faciales, porque los gestos incluyen mucho más. Los gestos incluyen posición de manos, porque por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuál es la posición? Y vamos a ponerlo aquí, quiero que me respondan por el chat el que quiera participar rápidamente. ¿Qué pasa cuando usted de pronto está revisando su celular y se le aparece una imagen de un bebé súper tierno? ¿Qué pasa con su cabeza? Inmediatamente. Vamos a ver si alguno responde, les doy un momentico. ¿Qué pasa cuando usted ven algo demasiado adorable? Inmediatamente. Se inclina hacia un lado, ¿verdad? Hacemos, ay, qué lindo, ay, qué cuchi. Fíjense, ahí no estamos hablando de expresión facial, que evidentemente también en esta situación hay un mensaje de expresión facial, pero el gesto, el voltear la cabeza de este lado, inmediatamente también transmite un mensaje. Y ahí es donde se diferencian. Los gestos incluyen manos, la manera como usted mueve las manos, la manera como usted le da energía a un mensaje, si usted cierra el puño, si usted cruza los brazos. Todos estos son gestos que llevan involucrado en él un mensaje. Entonces, como te dije anteriormente, en este momento no nos da tiempo de involucrarnos y conocer toda esta información, pero al final te voy a hablar de algo. Vamos a hablar de algo donde ustedes van a poder conseguir toda esta información. Adicionalmente, la apariencia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la apariencia también genera un mensaje y genera también una identidad requerida, ¿sí? Por lo regular, y fíjense cómo esto ha cambiado en el tiempo. Si vemos algunas empresas o los CEO de algunas empresas, como por ejemplo Mark Zuckerberg, entre otros, van a sus reuniones de manera un poco más informal. ¿Y cuál es el mensaje que transmite eso? Bueno, principalmente que es una persona mucho más accesible. La mayoría de CEO de las empresas anteriormente iban de traje, corbata, impecables, impolubles. Usted veía a ese señor hablar, evidentemente en el podio y decía, wow, este señor, además de que es muy bueno en lo que hace, debe ser muy difícil hablar con él, debe ser muy difícil acceder a él. Ahora la nueva gerencia y estos nuevos gerentes que son también muy exitosos, que también tienen muchos conocimientos, han entendido que el mensaje de su apariencia también tiene efecto sobre las personas. Y como quieren dar una visión de mucha más accesibilidad, de poder compartir de este criterio de organizaciones mucho más aplanadas, donde todos podemos compartir y todos somos relativamente iguales, pues evidentemente los vemos en su manera de vestirse también. Y vemos personas que van mucho más ligeras, son personas que van con un jean a una reunión, que van con una camisa manga corta, que no utilizan saco, que ya no usan corbata. Entonces la apariencia también envía un mensaje. Ojo, esto en el caso positivo, porque también si usted se va con pelo largo, desaliñado, no con una barba arreglada, tal vez, con las uñas sucias, con los pantalones rotos, pero rotos no por la moda, sino por que están ya desgastados, pues evidentemente también hay un mensaje de esta manera negativa. Entonces la comunicación no verbal influye enormemente en el mensaje y como les dije, como tiene un efecto del 65% según los estudios que se han hecho, pues evidentemente nosotros para comunicarnos eficazmente debemos cuidar todos los elementos de comunicación no verbal para darle fuerza a nuestro mensaje. Por aquí nuestra chica nos dice, la inseguridad se denota con movimiento constante de un brazo a una pierna. Sí, eso sí, si el movimiento es rápido y pequeño y corto. Es uno de los elementos de nerviosismo o de ansiedad que se pueden contactar en las personas. Tienes toda la razón. Pero el hecho es que dentro de la comunicación no verbal va influido todo un mensaje de emocionalidad que es captado por la otra persona y que los estudios nos han dicho que puede quitar enormemente el proceso de comunicación o puede afectar negativamente o positivamente el proceso de comunicación que estás llevando a cabo. Ahora el protagonista de este asunto, el mensaje. Vamos a ver las características que debe tener el mensaje para que sea eficaz. Primero debe ser conciso. Hay un mito
dentro de la comunicación o dentro de mucha gente que habla de comunicación, que dice que la persona que habla más y por durante más tiempo es un mejor comunicador. Eso es falso. Mientras más corto puedas transmitir el mensaje que quieres dar, muchísimo mejor. Entonces debe ser conciso, debe ser claro, sin ambigüedades, porque en la medida que vamos hablando y que se van involucrando otros más factores distintos al mensaje, existe la posibilidad o le estamos dando más información, más elementos al receptor para que pueda pensar en ellos y entender cosas que no son o relacionar elementos que no están incluidos dentro del mensaje que yo quiero dar. Por eso los mejores mensajes son aquellos que son realmente cortos. Por ejemplo, ¿cuál es el poder, por ejemplo, de los tips publicitarios? Son mensajes de 30 segundos, pero en esos 30 segundos te dan toda la cantidad de características y opciones para que tú te sientas incentivado a comprar el producto. Igualmente en las redes sociales, ¿por qué los reels, por qué las historias no duran más de 1 minuto? Porque efectivamente se han dado cuenta que la duración, que un mensaje sea extremadamente largo, quita la atención del receptor y adicionalmente puede incluir muchas cosas que hacen que el mensaje se distorsione. Y lo más importante del mensaje, a pesar de que lo está realizando el emisor, es que sea entendido por el receptor. Si su mensaje no puede ser entendido por quien lo está escuchando usted, pues ese mensaje está mal. Ahí no se logra el objetivo. Es importantísimo que el mensaje esté redactado de tal manera que pueda ser entendido por mi receptor. Para esto es importante que, si es posible, conocer al receptor, porque el conocer al receptor me va a permitir establecerme, digamos, el nivel del léxico que voy a utilizar para comunicarme con él. No es lo mismo comunicarse tal vez con personas que ya tienen doctorados, que tienen maestría, o con una persona que está iniciando en la universidad que puede estar trabajando en nuestra organización también. ¿Por qué? Porque la capacidad, el léxico, la capacidad de entendimiento del lenguaje que usted puede utilizar puede ser entendido por una persona o por otra. Igualmente, usted tiene que conocer a su audiencia, porque usted está dando una reunión técnica, pues el lenguaje técnico servirá siempre y cuando todas las personas que le estén escuchando manejen el lenguaje técnico. Si no, no. Si no, yo debo cambiar mi discurso, debo cambiar mi mensaje para que el mismo pueda ser entendido por aquellas personas que no utilicen un mensaje técnico. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar aquí de finanzas, dentro del público puede haber mucha gente que no esté relacionada dentro del ámbito de finanzas y muchos términos no puedan ser entendidos por ellos. Entonces, yo debo utilizar un lenguaje que le permita a esas personas que no son entendidas en el tema, entenderlo. Como consecuencia, ¿qué va a tener? Que lo va a entender el que no es experto en el área, porque el que es experto en el área también lo va a entender. Por acá nos dicen, el mensaje debe ser claro y no contener más de 20 palabras según expertos. Eso es correcto, dependiendo del tipo de mensaje que quieras dar. ¿Sí? Ahora, muy bien, entonces, ¿cómo estructurar el mensaje? Y esto es importante, y estos elementos del mensaje deben considerarlo, tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. En la comunicación verbal, si ustedes están escribiendo una comunicación, pues tengan mucho cuidado en la amplitud del mensaje que están enviando en esa comunicación y adicionalmente tengan mucho cuidado del lenguaje que están utilizando en esa comunicación. Porque en las organizaciones siempre hay expertos de distintas áreas, pero el hecho de que sean expertos no quiere decir que manejen el lenguaje técnico de todas las áreas que existan en la organización. Entonces es importante planificar al momento de dar el mensaje estos elementos particulares, ¿sí? Que el mensaje sea claro, sea conciso, que no sea ambiguo, porque en la ambigüedad le das la posibilidad a la persona de interpretar cosas distintas y lo más importante, determinar incluso del momento en el que yo voy a dar el mensaje, de qué manera hacer para que ese mensaje pueda ser comprendido por la persona que lo va a recibir. Ahora te voy a dar un tips importantísimo. Es la magia dentro de la comunicación, algo que las teorías de comunicación, digamos, no lo involucran de manera directa, pero que tiene que ver enormemente con los procesos de comunicación y que hacen que un comunicador pase de ser un buen comunicador a ser un experto y un excelente comunicador. Esos son los sistemas de representación. Para empezar, vamos a hablar un poco de qué son los sistemas de representación. Los sistemas de representación son filtros que nosotros tenemos para entender la realidad.
Esos filtros vienen ya sea por una composición genética, por nuestras creencias, por nuestra crianza, de hecho incluso por la tecnología a la cual hemos estado vinculados a lo largo del tiempo durante nuestro crecimiento, pues digamos nos dan algunas particularidades que nos permiten entender el mundo y entender los mensajes de una u otra manera. ¿Sí? Todos por lo regular siempre utilizamos los distintos sistemas de representación en mayor o menor cuantía, pero siempre nos caracterizamos por uno. ¿Y por qué es importante saber de sistemas de representación cuando estoy comunicando? La razón es muy sencilla. Es que si tú te interesa, si a ti te interesa que tu mensaje sea recibido, pues evidentemente tienes que buscar la manera como esa persona percibe mejor el mensaje. Y de eso vamos a hablar. Existen personas que son visuales. Hay ciertas personas que entienden sus mensajes de mejor manera en la medida que efectivamente hay una imagen o una visualización que les permita recibir el mensaje. Son aquellas personas que, por ejemplo, cuando están en una reunión de negocios, les gusta ver la presentación PowerPoint y a pesar de que la persona que está dirigiendo la reunión está dando su mensaje, todo el mensaje que está en la presentación que se está proyectando o en el video que se está proyectando se fija de manera más inmediata y más rápida. Muy bien, pero ustedes dirán, bueno, pero si yo estoy en una reunión y no tengo video beam, ¿qué me importa si la persona tenga un sistema de representación visual? Eso quiere decir que en todas las reuniones o en todas las comunicaciones yo debo utilizar imágenes para comunicarme con los visuales. No, simplemente es que puedes hablar comunicándote a través del sistema de representación visual. Ustedes dirán, pero oye César, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo voy a hablar visualmente o a través de un sistema de representación visual? Fíjense, como les dije, los secretos de esto y los detalles de estos, le vamos a anunciar algo al final donde van a poder convertirse en unos expertos de comunicación, tanto de manera visual como de los otros sistemas de representación de los cuales voy a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, ustedes pueden decir, mire muchachos, vean los objetivos que vamos a utilizar. Quiero que vean las metas y se graben las metas que pretendemos tener este trimestre. Adicionalmente, quiero que cada uno vea la solución a cada uno de estos problemas y me presente su solución. Ahí, fíjense, al utilizar la palabra vean, me estoy comunicando directamente con ¿qué? Con las personas que son visuales. Y a usted una persona visual le dice, vea, mire, observa, pero fíjate aquí. Y la persona inmediatamente le va a prestar atención, así no le esté proyectando una imagen. Inmediatamente la persona va a centrar su atención en la conversación y por tanto en el mensaje que usted le quiere dar. Existen otro tipo de personas que son auditivas. Estas personas auditivas son los que prefieren principalmente es escuchar las cosas. En el mismo caso anterior, donde estaba la persona dirigiendo la reunión con una presentación, es la persona que le presta mucha atención a la persona que está dirigiendo la reunión y le presta mucha atención directamente al discurso que está dando la persona. Y lo que se le graba inicialmente de la presentación es precisamente los aspectos relacionados con el discurso y no con la presentación. ¿Sí? Este tipo de personas también existe y debemos detectarla. ¿Cómo detectarla? Bueno, ahí es donde está el asunto y la magia del buen comunicador y sobre todo cómo comunicarme con ellos. Y el tercer elemento, el tercer tipo de personas que utilizan o el tercer tipo de sistema de representación está asociado al kinestésico, que está asociado principalmente al tacto, a las sensaciones y a las emociones. Son personas que les gusta principalmente, se fijan mucho en lo que es el olor, el gusto de las cosas, que cuando usted les pregunta de alguna experiencia que han vivido, ellos le van a responder principalmente, oye, mira, sí, fue aquel día que yo sentía que estaba haciendo mucho calor, la ropa me quedaba un poquito incómoda, pero de repente pasaba una brisa fresca y oye, me alegraba enormemente el día. Entonces, esos elementos, esas personas que son así, son kinestésicas, su sistema de representación, su manera de entender el mundo y su manera de entender el mensaje está relacionado principalmente con ¿qué? Con sensaciones, con cualquier cosa que pueda resolver a través de sus sentidos, principalmente lo que es el olfato, lo que es el gusto y lo que es el tacto. Ahora, muy bien, amigos, les voy a pedir a todos los que están en este momento conectados, ¿sí? Que por favor, ¿sí? Cierren sus ojos un momento. Quiero que cierren sus ojos un momento y simplemente escuchen.
Les voy a dar 10 segunditos para que todos cierren sus ojos tranquilos, lo pueden hacer con total confianza, porque cada uno de ustedes está al frente de su computadora, nadie lo va a ver con los ojos cerrados, porque la gran mayoría tienen la cámara apagada, así que vamos a cerrar los ojos. Muy bien, y vas a prestar atención a esto que te voy a comentar en este momento. Quiero que en este momento se imaginen, por favor, una hamburguesa, un pan perfecto, artesanal, totalmente suave, que al morderlo es algo sumamente dulce. Dentro de ese pan hay una cama de lechugas verdecita, brillante, sí, en un estado totalmente fresco, que cuando uno la muerde empieza a sonar ese crunch. Adicionalmente a ese crunch, encima de esa cama de lechuga, hay una rueda de tomate inmensa, roja, deliciosa, que inunda la boca cuando entra de ese sabor. Y encima de ese tomate hay una carne perfectamente asada. Sí, se siente cuando tú tomas esa hamburguesa, el calor de esa carne todavía. Cuando la ves, se ve el brillo de la carne recién asadita y además se emite un olor, pero delicioso, que indica que está condimentada al punto exacto. Encima de esa carne está colocada una lámina de queso amarillo fundido que se va derritiendo alrededor de esa hamburguesa. Todo eso está acompañado de una serie de salsas y encima una tocineta crujiente con el color perfecto y que el olor inunda totalmente la habitación donde está esa hamburguesa. Ahora quiero que abras los ojos y veas la lámina que se está publicando. ¿Fue algo más o menos así lo que se imaginaron? Respóndanme por el chat, por favor. Sí, nos dicen por aquí. Sí, tal cual. ¿Qué tiene que ver esto? Porque fíjense, cuando estamos vendiendo un producto, y esto es importante, la comunicación asociada a las ventas de un producto, debemos relacionar ese producto. Por ejemplo, si ustedes van a colocar una publicidad en radio, si van a colocar una publicidad en Instagram, si van a hacer un podcast, su producto tiene que enviar un mensaje para todo tipo de personas, para las personas visuales, para las personas auditivas, para las personas kinestésicas. Si ustedes únicamente me escucharon, y aquí es donde les voy a demostrar que incluso las personas visuales a través del curso pueden prestar atención, ustedes visualmente se fueron imaginando la hamburguesa, a pesar de que no la estaban viendo. Pero es que yo les decía que, bueno, miren la lechuga verdecita, miren el tomate, la carne está doradita, etcétera. Adicionalmente, que les dije, bueno, el olor para los kinestésicos, les dije, tiene un olor particular, tiene un crunch cuando suena, tiene un sabor que inunda. Y adicionalmente para los auditivos, les dije el crunch, el sonido de la carne recién salida de la brasa. Todos esos elementos implican que este mensaje particular que yo les envié, pues evidentemente estaba cargado y lograba influir a las personas sin importar el sistema de representación, que tenía mayor influencia en ellos, porque la verdad es que el sistema de representación, los sistemas de representación, todos utilizamos los tres sistemas, pero tenemos preferencia por alguno. Algunos de ustedes dirán, ahora, ¿cómo sé yo qué sistema de representación es el mío? ¿A través de cuál me comunico? ¿Cuál es el que tiene mi efecto? Bueno, pues evidentemente dentro de lo que te voy a hablar al final de esta presentación, vas a obtener ciertas herramientas que te van a permitir primero conocer tu sistema de representación, pero algo más importante cuando estamos comunicando, que es conocer el sistema de representación de la persona con la que te estás comunicando, para que de esta manera puedas adaptar tu mensaje y tu mensaje pueda ser absorbido totalmente por esa persona. Si usted a una persona visual le habla únicamente del sonido del crunch de la tocineta, si le habla del olor, de la sensación, de la suavidez del pan, del sabor del pan, pues esa persona no se va a encadenar, no se va a amarrar mucho con eso. Pero si usted le habla entonces de los colores, de cómo se ve, se va a enganchar. Entonces, cuando hacemos publicidad y mercadeo, que es al fin y al cabo es una manera de comunicar en nuestras organizaciones, debemos verificar que esa publicidad, ese mercadeo, logre acceder o logre llegar a todo tipo de personas. ¿Qué características tiene este tipo de comunicación? Que en este yo no conozco, el público es tan grande que yo no sé si mi público es visual, auditivo, kinestésico, tengo de todo, pero mi intención es llegar a todos ellos. Entonces mi mensaje debe estar adaptado para todos y cada uno de ellos. Ahora, muy bien, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero en las reuniones del día a día, cuando yo quiero empoderar a mis empleados, cuando yo quiero motivar a mis empleados, ¿cómo utilizo estos sistemas de representación? Bueno, muy fácil también.
Tenemos que adaptar. Supongamos esta imagen o esta situación particular que se relaciona con la necesidad de aumentar las ventas. Y usted está tratando de motivar a su equipo de trabajo comunicándole cuáles son las metas de venta y qué es lo que hay que hacer para lograrlas. A las personas visuales yo les voy a decir, miren muchachos, quiero ver en la reunión del próximo mes cómo las líneas de ventas están superando las metas que nos hemos colocado. Quiero ver cómo las líneas de ventas van aumentando semana a semana, como nuestros porcentajes de cobros van aumentando semana a semana, como la efectividad en cada uno de los cobros, las cuentas por cobrar que tenemos llega al 100%. Quiero ver ese gráfico full de efectividad. Ahí estoy mandando un mensaje de aumento de ventas, de efectividad, ¿a qué? A las personas visuales. La persona inmediatamente, así no hay una presentación, ¿qué se imagina cuando está recibiendo el mensaje? Se imagina el gráfico con las metas de venta y sus gráficos de venta tratando de superar eso. ¿Sí? Por ejemplo, a las personas auditivas, ustedes le pueden decir, mire, muchachos, quiero escuchar, quiero de la próxima semana, el próximo mes, cuando nos reunamos, quiero escucharlos a cada uno, darme sus resultados y yo darle a cada uno de ustedes personalmente las felicitaciones. Llegar y presentarlos a ustedes y decirles felicidades por las metas que están alcanzando, muchachos. Eso es lo que quiero escuchar. Es el mismo mensaje anterior, pero esta vez está dedicado ¿a quién? A personas auditivas. Entonces mis vendedores auditivos inmediatamente van a conectar con esos. Y con el kinestésico, ¿cómo hago? Le digo, bueno muchachos, quiero ver con ustedes dentro del próximo mes su emoción, su cara de alegría, su cara de satisfacción, de logro, de éxito de este equipo de trabajo cuando estemos logrando las metas. La sensación de orgullo. Quiero verlos orgullosos dentro de un mes cuando logramos alcanzar y superar los índices de metas que nos estamos proponiendo en este momento. Ahí le estoy enviando ese mismo mensaje. Todo está relacionado con ¿qué? Con aumento de ventas y eficiencia en las ventas, pero ¿qué? A las personas kinestésicas. ¿Por qué? Porque le estoy asociando la experiencia a la sensación de orgullo, a la alegría, al empoderamiento, a sentirse fuerte. Entonces, fíjense como un mismo mensaje hablado se puede transmitir de distintas maneras sin importar, evidentemente, el sistema de representación que estemos utilizando. ¿Sí? Ahora para culminar, ya casi culminando, muchachos, la importancia de la retroalimentación. Lo que yo les decía, ¿cómo saber si yo siendo receptor, verificar que emisor, perdón, siendo emisor, el receptor está atendiendo a mi mensaje? A través de la retroalimentación. Debemos, dentro de todos los procesos comunicativos, evidentemente, tratar de verificar que lo que entendió la persona es lo que yo quería decir. Porque al fin y al cabo, el que no se entienda es responsabilidad de quién, del emisor. Entonces la retroalimentación es muy importante para que entonces el receptor pueda comunicarme en este caso, qué es lo que él y en función de eso determinar efectivamente que el mensaje está siendo recibido. Ahora muy bien, adicionalmente a esto, la retroalimentación me permite ¿qué? Corregir los problemas del proceso. Determinar si el problema fue ¿qué? En el mensaje, en el canal o en el código. Pero únicamente cuando yo le pido al receptor que me indique qué entendió, y esto hay que hacerlo de manera muy sutil, porque si no va a pasar como cuando en clases el profesor le preguntaba a los muchachos, hacía la fórmula matemática más difícil que en su vida todo el mundo había visto y nadie entendió nada. Y el profesor decía, ¿entendieron? ¿Y cuál era la respuesta general? Sí, pues la verdad es que no se entendía absolutamente nada. Entonces, preguntar a la persona, ¿entendiste el mensaje? No funciona. Eso no funciona. Para pedir retroalimentación hay que ponerle una situación a la persona que efectivamente te permita determinar que el mensaje fue recibido o que la persona exprese qué fue lo que entendió, pero sin preguntarle, ¿entendiste? Porque siempre si le preguntas, ¿entendiste? Que va a responder sí. Hay que buscar la manera de que nos respondes qué entendió. Por ejemplo, si estamos hablando de estrategias de venta, tú le dices, bueno, ahora quiero que me digas cuáles estrategias de venta son las que deberíamos comenzar utilizando para aumentar nuestras ventas. Bueno, la persona, si se le dieron estrategias de venta, la persona va a responder con las estrategias que ella entendió que tú le habías dicho. Si te responde lo que efectivamente tú quisiste comunicar, pues el proceso de comunicación fue el correcto. Si no, pues evidentemente tenemos que comenzar nuevamente el proceso de comunicación. ¿Para qué? Para corregir las diferencias que puedan existir en el mensaje recibido por el receptor y emitido por el emisor. Muchachos, entonces les invito a cada uno de ustedes que por favor
comiencen en sus organizaciones a verificar todos los procesos de comunicación que existen, a hacerlos mucho más eficaces. Comunicar más no es comunicar mejor. Sí, claros, concisos esos mensajes, utilizar los canales necesarios. No es necesario tantos grupos de WhatsApp, no es necesario tantos correos electrónicos. A veces, por ejemplo, existe el correo electrónico personal, existe el correo electrónico de la oficina y entonces los mensajes se pierden. Mientras menos canales existan, muchísimo mejor. Entonces, usen eficientemente cada uno de los canales que tengan. Recuerden enormemente lo del código, porque si ustedes utilizan el mismo código que es su receptor, pues el mensaje va a llegar de mejor manera. Cuando estén hablando cara a cara, verifiquen la comunicación no verbal. La verdad es que en este momento quiero invitarlos a un microcurso que pronto va a sacar Aura, del cual Andrea les va a hablar en unos minutos, en el cual le vamos a dar todas las herramientas para que vayas limpiando, vayas puliendo y te conviertas en un comunicador eficaz, para que las comunicaciones dentro de tu organización se realicen de manera excelente, de manera eficiente y sobre todo de manera eficaz, para que la comunicación llegue de manera relevante, de manera concisa, de manera clara. La verdad, para mí es un inmenso placer haber compartido con cada uno de ustedes. Mi agradecimiento a la gente de Aura, a todas las personas que asistieron y a todas aquellas personas que nos van a ver en diferido también a través del link que posteriormente le vamos a pasar. Es un enorme placer, un orgullo compartir con ustedes y estar con cada uno de ustedes. La verdad que sí. Muchísimas gracias.